a Gabriela Rivadeneira, expresidenta del Parlamento ecuatoriano. Gabriela, ¿me escucha? Muy buenos días. Omar Jaén les saluda, estoy con Noris Arroyave y con Fernando Casado. ¿Cómo has estado? Hola, muy buenos días, Omar, Fernando, Noris. Contenta de estar en esta mañana, además del último día del mes de enero de este año 2023, aquí en un café con JJ. Así que un abrazo muy especial a todas y todos los que están escuchando esta entrevista. Perfecto. Gabriela, antes de ya meternos yendo en un análisis coyuntural de la situación, ¿cómo lo ve una expresidenta del Parlamento desde afuera? ¿Cómo ve la situación del país? Quisiera preguntarle, mire, en estos momentos tenemos una coyuntura con respecto a la situación del futuro de Ricardo Patiño. En teoría se está hablando que en la Asamblea se podría, todavía nada confirmado, pero son rumores, usted sabe más que nada cómo son los rumores de pasillo en la Asamblea, de la posibilidad de darle una amnistía a Ricardo Patiño. ¿Cómo lo ve esa posibilidad? Y quisiera preguntarle, Gabriela, en su caso, ¿cuál es su situación jurídica, su estatus? ¿Hay algún proceso en firme en su contra, alguien en contra de su familia? Si nos podría dar esas luces, por favor. Gracias, Omar, muy buenos días. Bueno, estar de afuera realmente permite ver, como diríamos, un poco de manera más amplia el panorama nacional. Además que estar involucrada de una u otra manera en el tema regional también permite ver la correlación del Ecuador junto a los otros países en este mismo momento, ¿no? Y me refiero a los países de la región. Y en ese sentido es doloroso cómo el Ecuador lastimosamente no solamente ha degradado toda la institucionalidad que permite la garantía de derechos y avanzar hacia un mejoramiento de la calidad de vida de la gente, sino muy contrario, somos uno de los países ahora a nivel región que está dentro de los indicadores más altos de inseguridad. Tenemos unas cifras muy preocupantes sobre el tema de empobrecimiento de nuestro pueblo, y eso es algo sobre lo que hay que hablar en el entorno y en el contexto integral de lo que significa la política hoy por hoy en el Ecuador. Y es una política que ha estado justamente atravesada por este proceso de persecución política y de proscripción política también, ¿no? Y en ese sentido decir que los procesos judiciales emprendidos contra la dirigencia de la Revolución Ciudadana son supuestos delitos políticos. Instigación, rebelión, entre otros, son los procesos que son parte de nuestras causas, ¿no? Entre eso el proceso del compañero Ricardo Patiño, por el que hoy mismo se está debatiendo en la Asamblea Nacional, que esperamos que tenga buen término, porque no se puede seguir proscribiendo a ciertos dirigentes que en su momento pues son los que tienen que estar o tendríamos que estar en nuestro país, peleando con nuestra gente, luchando con nuestra gente, es decir, no desde lo lejos o desde el exilio, sino en el país. Y en ese sentido, pues mi caso no se separa, es decir, yo tengo todavía un proceso por instigación de octubre del 2019, que ya por fechas debería estar prescrito, pero en este caso, pues la Fiscalía lo mantiene abierto, es un proceso en el que mi propio abogado pues ha pedido reiteradas veces se asista en derecho. Sin embargo, pues sabemos que estas son herramientas de manipulación política también, así que esperamos mucho también que el 5 de febrero sea un parteaguas, es decir, que cambie la correlación de fuerzas políticas, que permita eso realmente una revisión, no solamente de procesos menores, sino de procesos ya sentenciados, como es el mismo caso del compañero Rafael Correa, el expresidente ecuatoriano, que en este caso no tiene un delito, sino político, manipulado. Cuando yo cuento este caso, Omar, Fernando, Noris, a nivel internacional, que seguramente les pasará a muchos de ustedes, pues es causa no solamente de preocupación, sino ya de burla, es caricaturesco saber que a un expresidente de una nación se le podría juzgar y se le juzgó por influjo psíquico. Es decir, esos son los tipos de delitos que la Fiscalía y el sistema judicial ecuatoriano han encontrado para proscribir políticamente a quienes representan una posibilidad de transformación y de cambio en el país. Consulta, ¿usted también plantea en su momento pedir una amnistía en el legislativo? En este caso yo no puedo avanzar hacia en realidad, mi caso debe haber entrado en el caso de las 200 personas que entraron en amnistía por los casos de octubre del 2019, porque mi caso fue levantado justamente en medio de la protesta en ese entonces en contra del régimen del presidente Moreno. En este caso debió haber entrado en el paquete. Sin embargo,
pues nosotros confiamos realmente en que este tipo de casos puedan ser resueltos en derecho. Como yo digo, mi caso mismo ya proscribió por tiempo. Okay. He tenido que acudir a Fiscalía Mexicana por Cooperación Internacional por 3 ocasiones a rendir versión, a presentarme, etcétera. Lo he hecho y lo seguiré haciendo. Sin embargo, hay que abocar y esperamos realmente que el debido proceso pues se lleve, ¿no? En ahora, este y en todos los casos. Perfecto. Gabriela, a ver, ahora vamos sí con coyuntura política. A ver, la situación acá en el país es, más allá de la violencia, la pobreza, lo que puede ser, políticamente estamos muy mal también. O sea, no hay poder del Estado que no le esté pasando mal en estos instantes en Ecuador. Pero quisiera centrarme en lo que es ejecutivo y legislativo, con su experiencia. A ver, tenemos un poder ejecutivo que tiene horas muy bajas por problemas de incumplimiento de promesas de campaña, tiene una aprobación y una credibilidad muy baja. Pero a su vez también tenemos un legislativo que también está pasando por horas muy bajas. Ahora, históricamente, todo legislativo tampoco es que tiene 60-70% en ninguna parte del mundo. Pero en estos momentos tiene una credibilidad tan baja que hay, por ejemplo, una posibilidad de este domingo que el pueblo en las urnas diga, ¿saben qué? Estoy tan harto de ustedes que bajen el número de asambleístas. Es una posibilidad. Ojo. Pero la pregunta es, y se lo pregunto a usted como dirigente de la RC. Mire, la RC es la primera minoría, es el bloque con mayor cantidad de asambleístas en estos momentos en la asamblea. Pero aún así, tiene muy baja credibilidad todo el conjunto del Parlamento. ¿Qué es lo que pasa en la política? ¿Por qué también no tenemos un legislativo que le haga un frente a un ejecutivo de una manera válida y que sea visto con buenos ojos por la gente? Mira, junto a la desinstitucionalización del Estado se junta también una crisis de representatividad política, pero también una falta de conducción de las instituciones del Estado. Y esto lo debo decir como en mi calidad justamente de expresidenta de una de las funciones del Estado. Es decir, cuando en el 2017 salí de la presidencia de la Asamblea a la reelección de asambleísta, teníamos un parlamento con el 47% de credibilidad y aceptación popular. Es decir, por más golpes que nos dieron, porque fue el periodo de mayor aprobación de leyes y de leyes posiblemente más conflictivas en el tema político y social, ley de tierra, de agua, de semilla, Código Orgánico Integral Penal, Código Monetario, entre otros, ¿no? El asunto es que cuando tú no muestras conducción, cuando tú no sabes liderar una institución del Estado, lo que pasa es que no puedes dar respuesta a la gente sobre lo que espera de la institucionalidad, ¿no? ¿Y qué esperamos entonces de una institución, por más esfuerzo que haga una bancada legislativa, que además es una bancada legislativa que mantiene vocería permanente, propuestas legislativas permanentes, propuestas de fiscalización permanente? Ahora mismo el proceso en contra del ministro Carrillo, es decir, hay un proceso permanente por parte de la bancada de UNES. Sin embargo, la institucionalidad no sabe responder ante el momento y la coyuntura. Pero faltaron ocho votos para el proceso de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, donde pretextos sobran. El problema es que las mayorías móviles y esta lógica de supuestamente democratizar, y lo pongo entre comillas, porque cuando uno cree democratizar en un proceso o en un momento de desinstitucionalización como lo que está pasando en el Ecuador ahora, lo que quiere decir entonces es que tiene más posibilidad de que el Ejecutivo y los operadores políticos del Ejecutivo pues puedan realmente con cargos públicos, entre otras cosas que se han visto en la Asamblea Nacional, puedan armar mayorías móviles. Y las mayorías móviles no democratizan, las mayorías móviles no garantizan un Estado de Derecho, las mayorías móviles no están listas para lo que demanda su pueblo, sino realmente para lo que esas mayorías móviles tienen como intereses. Y el interés de esas mayorías móviles, háblese Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, parte de Pachacutic, parte de Independientes, entre otros, están preocupados de qué es lo que pasa con los cargos que les han repartido en sus respectivas provincias. Y mientras eso siga ocurriendo, pues entonces no habrá institucionalidad válida para poder acudir a las demandas de la gente. Pero esto se suma un agravante. Y el agravante es que no están en la capacidad de demostrar que pueden realmente ser ese legislativo que sea un contrapeso
a la debacle y a la mediocridad mostrada por el Ejecutivo frente a la realidad y la coyuntura nacional. Entonces, Gabriela, mientras el pueblo tiene la primera prioridad, que es la seguridad, en la Asamblea Nacional se declara el Día del Bizcocho. Esa es la realidad y me duele, lo digo como ex legisladora, como expresidenta del Legislativo, pues realmente me preocupa, Gabriela, y me duele ver una institución tan denotada como la Asamblea y como las instituciones públicas. Gabriela, se nota que te duele. Ya vemos que te duele la situación en la que está actualmente la Asamblea Nacional. A ver, Fernando Casado te saluda, ¿cómo estás? A ver, has hablado de un cambio de correlación de fuerzas a partir del 5 de febrero, que eso puede dar lugar a que la politización de la justicia que actualmente hay, que producto de ella se ha producido la persecución política en los últimos años, cambie. ¿Qué crees que se juega el país ese 5 de febrero? ¿Y cómo crees que haya cambios a nivel de prefecturas y de alcaldías y que esto pueda entonces tener un cambio también o que pueda influir en que haya una correlación de fuerzas que pueda despolitizar la persecución a nivel judicial, ¿no? Y al mismo tiempo, si al final gana la consulta lo que ha impulsado, el sí que ha impulsado la presidencia, ¿cómo va a quedar entonces el Ecuador? ¿No habría más de lo mismo quizás y no estaríamos en la misma descomposición de los distintos poderes en caso de que no se dé ese cambio en la correlación de fuerzas políticas o de que gane el sí? Mira, Fernando, un abrazo además y un gusto verte a la distancia. Yo creo que siempre hay que tener apuestas. Y yo creo que hoy va una apuesta gigante desde lo utópico hasta lo práctico. En el tema de lo utópico, dar una apuesta por la esperanza. Y en efecto, yo creo que el 5 de febrero estamos dando justamente una apuesta por la esperanza. ¿Y por qué es tan importante en este momento la esperanza? Porque es el único motor que permite a su pueblo tomar decisiones para transformar y para cambiar una realidad. Yo creo que la crisis migratoria, tener como familias ecuatorianas el terror de que nuestros hijos y nuestras hijas salgan a la calle, el estar viendo todos los días no solamente el sicariato ya naturalizado, sino las muestras de violencia y las muestras y señales de odio, es lo que realmente está agravando la realidad ecuatoriana. Escuchaba a Omar en el comentario antes de esta entrevista, decía justamente que Noris mencionaba el tema de cómo está la sociedad. Y es que eso es lo preocupante. En una sociedad que se naturaliza el odio y la violencia, pues entonces la respuesta que podemos dar es justamente apostarle a la esperanza de que nuestras hijas y nuestros hijos puedan tener otro futuro. Y digo de la esperanza lo práctico, porque en lo práctico, un voto y la posibilidad realmente de que ese voto transforme es la posibilidad en realidad de volver a tener educación, salud, vialidad, servicios básicos al alcance de todas y todos, que vuelvan proyectos de protección social. Mira, yo he seguido la campaña de todas nuestras candidatas y candidatos a nivel nacional. La campaña, por ejemplo, de Marcela Aguiñaga y la propuesta justamente de protección de políticas de cuidado que se está haciendo para la provincia del Guayas es realmente apostarle a que esa esperanza se convierta en un hecho práctico de protección a aquellas y aquellos que están realmente viviendo con menos de $1 al día. Es un tema sumamente preocupante. O la propuesta de Aquiles Álvarez en la alcaldía de Guayaquil, justamente cuando plantea el tema de la necesidad de mirar hacia la seguridad integral, cuando solamente en una zona de Guayaquil, la zona 8, en lo que va del año se registran más de 150 muertes. Es decir, realmente desde esa recuperación de la esperanza, desde un mensaje de amor, en contra de ese profundo mensaje de odio que manda la derecha ecuatoriana y cierta parte que ya es hasta fascistoide, es justamente lo que nos permite pensar que sí es posible otro modelo y que ya lo hicimos y que las y los ecuatorianos ya lo vivimos. Y es que cuando ya vives algo, sabes que lo puedes hacer. Y realmente lo del 5 de febrero, yo por eso digo, es un parteaguas, y es un parteaguas necesarísimo en la política ecuatoriana, porque es lo que puede permitir desde lo local, y quienes venimos también de la experiencia de gobiernos locales, sabemos que desde lo local sí se puede implementar programas, proyectos que puedan proteger la vida de la gente, pero además marcar una diferencia. Yo creo que el cambio que necesitan muchos territorios en nuestra provincia es el cambio que muchos de nuestros candidatos y candidatas de la Revolución Ciudadana de la Lista 5 pues lo han planteado en el trayecto de esta campaña. Perfecto. Así que realmente apostamos a eso. Fernando, aunque suene idílico, pues en ese sentido pues hay que apostarle a la gente. Y la gente, el abrazo, el sentir, la palabra, la acción,
pues es lo que nos ha permitido sobrellevar estos ya 6 años de debacle de la patria, y es lo que además, con esa resistencia, pues se convierte en organización, y hoy la Revolución Ciudadana, Perfecto. por primera vez Gabriela, en 5 años, va a poder participar y puede participar con partido propio después de esta proscripción política, y esperamos realmente que esa pueda ser el inicio de la revolución de las conciencias en el Ecuador. muchísimas gracias a Gabriela Rivadeneira, esperemos que se encuentre bien. Ella va, como toda buena política, va a estar monitoreando la situación del día domingo. Muchísimas gracias por su tiempo, Gabriela. Gracias, Omar. Un gran abrazo a todas, a todos ustedes y especialmente a toda la ciudadanía. A votar con profunda esperanza. Así Gracias. que un abrazo muy fuerte. Y perdón, a decirle no a una consulta inconstitucional, no a una consulta manipulada, 8 veces no a la consulta popular. Muchas gracias. Gracias a Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador.